Buenos días, promotoras y promotores ODS. Es un gusto tenerlos nuevamente en este espacio. Yo soy Natalia Jaime y el día de hoy tenemos un reportaje especial sobre mujeres que han impactado en el arte, la ciencia y la tecnología. Además, una de nuestras investigadoras hablará sobre el tema de la violencia de género en México. Comenzamos con nuestra corresponsal Jessica Palomo, que nos platicará sobre Frida Kahlo, una pintora mexicana reconocida por sus famosos autorretratos, calificados como parte del movimiento surrealista. Soy Jessica de la Manada Trigo del Agua, Grupo 2, Provincia de Yucatán. Hoy les voy a hablar de Frida Kahlo. Frida Kahlo es una de las pintoras y poetistas mexicanas más famosas e importantes del mundo. Nació en Coyoacán, México, el 6 de julio de 1907. Tuvo 3 semanas. Cuando tenía 5 años, sufrió una enfermedad muy grave llamada polio. Cuando tenía 15 años, empezó a estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria. Hasta hacía muy poco, esa escuela no admitía niñas así como Frida. Fue una de las primeras en estudiar ahí. A los 18 años, el 17 de septiembre de 1925, Frida tuvo un terrible accidente en el autobús en el que estaba viajando. Fue arrollado por una tranvía. Ella sufrió fracturas de varios huesos y lesiones graves en su espalda. Después del accidente, Frida tuvo que estar acostada e inmóvil durante muchos meses, y es ahí donde comenzó a pintar sus primeros dibujos y cuadros. En 1939, Frida Kahlo ya era reconocida ese mismo año. Viajó a París para una importante exposición de sus cuadros. Allí conoció al pintor Picasso y consiguió aparecer en la portada de Vogue. Su fama mundial siguió creciendo, especialmente en Estados Unidos. En 1943 se convirtió en la maestra de la Escuela Arte de México. Sus alumnos fueron apodados como los Fridos. Como ya has visto, Frida Kahlo fue una mujer muy fuerte e independiente. Algo muy importante porque en esa época las mujeres no les permitían ser así. Frida Kahlo pintó retratos de sus familiares y amigos, pero sobre todo realizó varios autorretratos en los que apareció rodeada de cosas que les gustaban. La ponían triste o en escenas de su vida. Entre sus obras destacaban sus autorretratos con collar a las dos Fridas. La Casa Azul fue la casa en la que nació y vivió Frida. Sus padres la construyeron y apareció en varios cuadros pintados por Frida. Cuando Frida Kahlo murió, la casa se convirtió en un museo. Muchas gracias por esta información sobre la extraordinaria Frida Kahlo. Siguiendo con el tema, tenemos a la investigadora Alisa, que nos explicará sobre la importancia de la mujer en la ciencia y en la tecnología. Hola, mi nombre es Alisa Guadarrama Navarro. Tengo 14 años, curso el tercer grado de secundaria en la Ciudad de México, en el Colegio Fernando de Magallanes. Mi presentación será de la materia de Ciencias Química. El tema es la importancia de la mujer en la ciencia y la tecnología. Para empezar, hagamos un ejercicio de memoria. ¿Pueden nombrar a 3 grandes científicos? Probablemente les hablaron de ellos por primera vez en las clases de ciencias, en la escuela o los encontraron en algún libro. Ahora digan, ¿cuántos de los nombres que mencionaron son mujeres? Por lo general, solo mencionamos a los hombres cuando se trata de ciencias. Y no es que ustedes tengan mala memoria, simplemente les enseñaron que ellos son los más reconocidos. Lo triste es que hay cientos de casos en los cuales miles de científicas han sido prácticamente invisibles en la historia y que han hecho grandes aportaciones. Y a pesar de los progresos que se han conseguido en las últimas décadas, la brecha de género sigue muy elevada en lo científico y tecnológico. De hecho, según datos de la UNESCO, solo el 28% del personal investigador en el mundo son mujeres. Por ejemplo, ¿alguna vez escucharon hablar de Marie Curie?
En 1903 le concedieron el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de los elementos radioactivos, y en 1911 le otorgaron un segundo Nobel en el área de química, por sus investigaciones sobre el radio y sus compuestos. También les puedo hablar de Rosalind Franklin. Ella fue la mujer que descubrió la estructura de la vida, gracias a sus trabajos en cristalografía de rayos X, siendo pieza clave para la descripción del ADN. O también está Lise Meitner, quien fue una física que descubrió la fisión nuclear, un logro por el cual su compañero de laboratorio, Otto Hahn, recibió el Premio Nobel en 1944. Recientemente, dos científicas recibieron el Premio Nobel en el área de química, que es un galardón internacional que se otorga cada año para reconocer a personas o instituciones que hayan llevado investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad. Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna recibieron el Premio Nobel de Química por hacer el descubrimiento del CRISPR-Cas9. Este descubrimiento permitirá reescribir el código de la vida, cortando fragmentos de ADN, es decir, genes. Estas tijeras moleculares serán de gran utilidad para eliminar material genético asociado a una enfermedad. La manipulación genética es algo que se ha hecho desde que empezamos a controlar la selección natural en granjas y laboratorios, para crear animales con más carne, plantas resistentes e incluso curarnos de enfermedades. Con el descubrimiento de las tijeras moleculares se aumenta la precisión en la edición del ADN y con ello la selección de características deseadas y la eliminación de otras. Esto se logra programando una proteína con ARN para modificar, eliminar o agregar partes de ADN. Con este modelo mostraré lo que hace el sistema CRISPR-Cas9, que represento con esta tijera, lo cual cortará en un lugar específico de una cadena de ADN para eliminarlo o permitir la inserción de otro segmento de información llamado gen. Definitivamente un gran descubrimiento que trae consigo una enorme responsabilidad de la comunidad científica, en la que hombres y mujeres figuran por igual. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Espero les sea útil la información. Muchas gracias por la información. Y efectivamente, el descubrimiento que realizaron las ganadoras del Nobel de Química del 2020 por su descubrimiento en la tecnología de edición genética es una gran responsabilidad. Ahora bien, tenemos a Paola Wong, que nos hará un viaje en el tiempo para entrevistar a María Enriqueta, nominada al Nobel de Literatura en 1951. Muy buenos días, soy Carmen Artistegui, la mejor reportera de México. El día de hoy en Maga News tenemos una nueva sección llamada Las noticias en el tiempo. Viajaremos al pasado para conocer a una escritora veracruzana, de la cual se sabe poco, a pesar de haber sido nominada al Nobel de Literatura en 1901. ¿Cómo me hubiera gustado haber ganado aquel galardón para poner en alto el nombre de mi amado México? Aunque también considero privilegio haber quedado entre los 24 mejores. Querida María Enriqueta, es un placer poder hablar con la única mujer mexicana que ha sido nominada al Nobel de Literatura. Gracias por concederme esta entrevista. Comencemos por el principio. ¿Cuál es su nombre completo? Me llamo María Enriqueta Camarillo y Roa de Pereira. Nací el 19 de enero de 1872 en Coatepec, Veracruz, y fallecí el 13 de febrero en 1968 en la Ciudad de México. ¿A qué edad publicó su primera obra? A los 22 años publiqué mis primeros poemas en el periódico El Universal bajo el nombre de Iván Moscowski, haciendo referencia a uno de mis músicos favoritos. Y dígame, ¿por qué usar un seudónimo? En este tiempo no es bien visto que las mujeres hagamos este tipo de cosas. Espero y en un futuro esta situación pueda cambiar. Afortunadamente, de la época que yo vengo, las cosas han cambiado, aunque todavía hay camino por recorrer. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue su obra más reconocida? Es difícil de decidir.
Le tengo un gran cariño a mi libro titulado Rumores de mi huerto, que fue publicado en 1908, aunque Rosas de la Infancia fue uno de los textos oficiales de las escuelas primarias de mi país. ¿Y cuál es la importancia de este último libro? Pues que iniciaron a muchos mexicanos en la lectura. Eres considerada la primera escritora mexicana profesional. ¿Qué significa esto? Escribí mucho y tuve muchos lectores. Pude vivir de mi escritura. Pese al éxito que tuvo en su momento, hoy casi nadie le recuerda. ¿Cuáles cree que son las razones? Escribí con un estilo y unos temas que han pasado de moda. Escribía para las mujeres ultraconservadoras y los niños. Las mujeres ahora somos muy distintas. Nuestros intereses han cambiado. Sin embargo, Rosas de la Infancia merece un lugar en la historia de la literatura de México. Agradezco sus palabras. Muchas gracias por habernos dado un espacio, señorita María Enriqueta. Ha sido un placer. Esto fue el noticiero de Maga News. Reportó para ustedes Carpe Natistegui. Mi nombre es Paola Rondendón, tengo 12 años y soy estudiante de primera y secundaria. Me pareció interesante la vida de esta escritora mexicana y por eso quise compartir su historia. Muchas gracias por su atención. Increíble entrevista a María Enriqueta. Las y nos invitamos a leer parte de sus grandiosas obras. Por último, contamos con nuestra investigadora Ana Ramírez, quien nos hablará sobre la violencia de género en México, un tema de suma importancia. Mi nombre es Ana Laura Ramírez Rojana, del Centro Educativo Continental y curso el tercer grado de secundaria. Y hoy hablo en nombre de todas las mujeres mexicanas. Violencia de género. La violencia de género es el cáncer de la sociedad, que la mutila inmisericordiamente. No puede ser posible que en pleno siglo XXI no lleguemos a atisbar el peligro inminente que representa, considerándolo un tema cotidiano. No podemos permitir que pervivan ideas retrógradas y absurdas, como que las tradiciones de las que somos objeto son el resultado de nuestra conducta o forma de vestir, o que la naturaleza femenina es sinónimo de debilidad, violencia o peor aún, de muerte. 10 es el número de feminicidios que se hacen al día en México, afirmó la oficial de Derechos Humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nira Cárdenas. Muertes sin misericordias que han provocado todo tipo de movimientos. Las mujeres hemos hecho de todo. Marchas pacíficas y silenciosas. Se han hecho alertas de género, reformas. Se han escrito libros. Se han hecho conferencias, documentales. Se han fundado cientos de organizaciones e incluso se han montado exposiciones musicales y artísticas. Y absolutamente nada ha funcionado. La violencia hacia las mujeres y la impunidad en México ha ido en crecimiento en los últimos años. Y si no encontramos otra forma y protestamos bailando, la sociedad se burla. Y si decidimos salir y pintar paredes, dicen que no es la manera correcta. Y es ahí donde me pregunto, ¿cuál es la manera correcta de pedir que dejen de violentarnos? Con la situación actual de coronavirus, no solo nos vemos afectados de forma económica y de salud, sino también se ven afectadas miles de mujeres de forma de integridad y de seguridad, ya que muchas tienen que convivir todo el tiempo con su agresor. Pero esto va más allá de una simple estadística. Esto es el futuro de nosotros los adolescentes. A mi corta edad, no puedo evitar pensar y tener miedo de lo que las mujeres sufrimos día con día. Es por eso que en cada uno de nosotros está el revertir la tendencia a la que me refiero. Tenemos que hacer que nos escuche esa sociedad machista que justifica el golpe, el grito o la burla hacia la mujer con simples argumentos banales y sin fundamento. Debemos levantar la voz, todos y cada uno de nosotros. Insistir sin cejar en el empeño.
sin dejar a un lado la posibilidad de que esa mujer puede ser tu hermana, tu esposa o peor aún, tu madre. Porque solo así llegaremos a que la mujer la respeten como lo merece. Y con esto erradicaremos la violencia de género. Por estas razones, el día de hoy, alzo mi voz por todas esas mujeres que han sido violentadas y que el día de hoy no pueden defenderse por sí solas. Y es por eso que a ti, que estás viendo esto, te invito a que alcemos la voz juntos, porque juntos podemos lograr que esto sea el principio del fin de la violencia de género. Porque cuando salga a la calle, no quiero sentirme valiente, quiero sentirme libre. Gracias. Muchísimas gracias por sintonizar el canal de promotores ODS México. Esperemos que hayan tenido una tarde llena de aprendizajes y reflexión. Todas y todos podemos poner de nuestra parte para generar un mundo de igualdad de género. Hasta nuestra siguiente cápsula, Las niñas en la ciencia. Buenas tardes.